Buenos días. Buenos días, Carla. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, chicos, ¿qué tal? Bien. Bien. Bien, vamos preparando el cuaderno de mates y vamos a ir haciendo hueco para una nueva unidad, porque vamos a hacer una nueva unidad, ¿vale? La vamos a llamar geometría, porque vamos a englobar las dos unidades que tenemos sobre la geometría en una sola. Pablo, Dime. ¿qué teníamos que hacer? ¿Qué tenemos que escribir? No te entiendo muy bien qué quieres decir. Que teníamos que escribir un título de algo. Sí, geometría. Ah, vale. ¿Vale? Pero, Pablo, ponemos solo unidad 13, que es geometría. Sí, a ver, es una nueva unidad, así que comenzaríamos una hoja nueva, ponemos un título así más o menos grande. A ver, ya está. Geometría. Bien, más o menos yo creo que ya estamos todos y lo que vamos a ir haciendo. Bueno, hoy vamos a ir trabajando un poco con el libro y bueno, en el cuaderno posiblemente haremos algún cálculo para que lo tengáis, pues eso, porque vamos a trabajar también la parte ya de las áreas. Y nada, de cara ya a la semana que viene, bueno, pues tendréis la presentación de la geometría, sobre todo de las partes que se van a trabajar pues durante la semana que viene. Tendréis ya todo dentro de una presentación para que lo podáis ir viendo, a la par que trabajaremos también en clase. Bien, antes de nada, pues como siempre, vamos a empezar primero sabiendo si tenéis alguna duda o alguna cuestión en relación a la tarea de esta semana que tenéis que hacer. Como ya podéis ver, bueno, pues simplemente son rellenar una serie de documentos en los cuales te viene luego después marcado cuáles se hacen en el cuaderno para luego después volver a ser subidos. Héctor Llera, ¿qué duda tienes? Ya, es que a mí no me deja copiar el documento. Pero es que no tienes que copiar el documento. Tú lo que tienes que hacer es que tú te metes directamente en ejercicios de repaso y ya dentro de cada uno de esos ejercicios, por ejemplo, en repaso de superficie, tú te metes dentro y entonces vas buscando, vale, los que pone cuaderno y los que no pone cuaderno los vas rellenando aquí. Por ejemplo, en el ejercicio 1 te pone completa el esquema y contesta. Y te sale la explicación de la estructura del esquema que tenemos del paso de una unidad a otra, ya sea de una unidad mayor a una menor o viceversa. Entonces, lo único que tendríamos que hacer aquí es seleccionar el boli. ¿Y por cuánto sería? ¿Cuál es el valor que tenemos que utilizar en las superficies? ¿Alguien lo se acuerda? Gabriel Bermúdez. 100. Por 100. Muy bien. Pues entonces aquí simplemente pues, pondrías un 100 y ya está. Y lo vas editando. ¿Vale, Héctor? Vale, vale. Entonces luego todos los ejercicios que te vienen en el cuaderno, como por ejemplo el ejercicio 3 que te pone el cuaderno,
pues ese ejercicio lo tienes que hacer como tal en tu cuaderno y desarrollarlo. Y luego cuando ya termines todo, pues lo subes. Por ejemplo, de esta actividad vas a tener que subir del cuaderno el ejercicio 3, el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Y aquí generarás un documento con fotografías, a ver si me deja salir, del repaso de la superficie, y por otro lado tendrás el repaso de sexagesimal, los cuales tendrás que hacer en el cuaderno, y luego lo subirás con una foto en la cual pondrá pues repaso sexagesimal. ¿Vale, Héctor? Vale. Vale, venga, baja la mano. Irene, ¿qué duda tienes? Ah, no, era para responder a la pregunta de Héctor. Vale. Bueno, como ya visteis ayer, ya algunas, si podéis, o si habéis revisado vuestras actividades, veis que ya tenéis 4 actividades de todas las que teníamos, las tenéis ya cerradas, porque la entrega era hasta ayer por la noche. Y luego después algunas actividades también, como por ejemplo las del sistema sexagesimal, pues estarán cerradas el jueves. Vale, lo digo de matemáticas. Vale. Yo os he estado, en la medida de lo posible, yo os he intentado siempre recordar las cosas que os faltaban, y entonces las personas que no hayan entregado alguna de las actividades, bueno, pues queda como no entregada, y bueno, pues luego después, al hacer la media, pues también se tendrá en cuenta el hecho de no haber sido entregado. ¿Tenéis alguna duda sobre ello? ¿No? No. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con la geometría. A ver si ya entramos todos. Falta uno, pero bueno. Bien. ¿Qué es la geometría? ¿Quién me puede decir así a bote pronto qué le suena a la geometría? Palabras, frases, ideas, etcétera, etcétera. Carlos Fouce. La geometría yo creo que es como que son como figuras que se hace midiendo por cuadrados, por otro tipo de medidas. Hey, ¿qué se me va esto? Hey, ¿qué pasa aquí ahora? Ah, vale. Así que por un lado tú dices que son figuras, ¿vale? Más ideas. Martina Navas. Pues yo creo que son las formas, las formas. Pero las formas, ¿qué formas? Un poquito más explicado. Por ejemplo, los círculos, los cuadrados, los rectángulos. Figuras. Vale. Figuras. Seguimos. ¿Qué más? Irene Gómez. Yo creo que son figuras, pero que se hacen a partir de puntos, de líneas. Vale. Una figura está formada por puntos. Qué pesado, ¿verdad? Puntos, líneas. ¿Algo más? ¿Laura? Yo No pasa creo nada, está muy bien. que figuras geométricas es que son iguales. Que son iguales. Iguales, Cuando figuras quedan iguales. dos son iguales. Cuando si la partes por la mitad son iguales. Quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo un cuadrado, bueno, llámalo cuadrado. Tengo un cuadrado y lo parto por la mitad, aparecerían dos cachos y tú dices que son iguales. ¿Vale? Veremos ese concepto, que es simetría. Pero nos vamos a dar cuenta de que las figuras pueden ser de muchas maneras. Pueden ser figuras como este cuadrado malamente hecho, pero también podemos tener una figura tal que así. Entonces, bueno, justamente era algo casi regular. Qué bien. Pues por ejemplo así. Y nos daremos cuenta que si las partimos por la mitad, pues una parte es distinta de la otra, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ahí tendremos ahí otro tipo de características de las figuras. Entonces, ¿las figuras son iguales? Depende. Por eso no podemos decir que las figuras son todas iguales. Las figuras pueden ser de cualquier forma. Luego ya después veremos en función de qué. Pueden ser iguales o no pueden ser iguales. Irene Rivelo.
que las figuras que tengan varios lados, que todos sus lados sean iguales, no que al partirlo por la mitad sean iguales. Vale, entonces hablamos de los lados. Sí. Cuando hablamos de los lados, son las líneas, ¿vale? Esas líneas se les puede denominar lados. Pueden ser iguales o puede que no sean iguales. Aquí sí que son iguales, pero por ejemplo aquí no son iguales los lados. Tienen diferente longitud. ¿Vale? Alejandro Casanova. Y luego Gadea. Que son todas figuras planas. Son todas figuras planas. Muy bien. Eso es muy importante. Figuras planas. ¿Gadea? No, era lo de Alejandro. Oh, te la he robado. Bueno, pues entonces, vamos más o menos. Hemos hablado de lo que son las figuras. Hemos hablado de que decís que son figuras planas, de que son iguales, algunas son diferentes, de que si las partimos por la mitad pueden ser los dos trozos que aparecen nuevos son iguales o no. Que están formados por puntos, que están formados por líneas, que también se las denomina lados. Y bueno, y una de las cosas muy importantes que sí que tenemos que tener en cuenta es que se les denomina figuras planas. ¿Y eso de planos qué quiere decir? Bueno, pues vamos un poco al lío. Bien, volviendo otra vez a la presentación que teníamos aquí. Si me está cargando. A ver si carga. Ok. Bien. Lo primero de todo, ¿qué es un polígono? Porque claro, hemos estado hablando antes. Aquí me faltaba algo. Un polígono. Bueno, pues un polígono es una figura geométrica plana, formada por lados, ocupando una superficie determinada del plano. Entonces, si os dais cuenta de la figura que tenemos a la derecha, esta figura de aquí, ¿veis este cuadrado o este rectángulo, perdón, que tenemos aquí? Sí. ¿Lo vemos todos? Sí. Bien, esto es como si fuera un folio. Imaginaros un folio, ¿ok? Tenemos un folio y dentro de ese folio vamos a dibujar la figura que tenemos aquí a continuación. Esta figura se le denomina polígono, ¿ok? Entonces es una buena palabra que nos tenemos que ir acostumbrando. Una de las cosas de geometría que sí que tenemos que tener en cuenta es el vocabulario que se va a utilizar en él. ¿Por qué es necesario luego entenderlo? Ya que cuando tú estás hablando en geometría o temas relacionados de la geometría, normalmente no le van a llamar figura en todas las veces, sino porque le llamen polígono. Y luego también, dependiendo de las características que sean, bueno, pues te lo van a decir de una manera o te lo van a decir de otra. Entonces, como ya podéis ver, es una figura plana. Plana quiere decir, y esto hacemos un repaso, hablamos de lo que se llaman las dimensiones. Seguro que habéis alguna vez habéis oído hablar del tema de las dimensiones. ¿Dónde habéis escuchado cuando hablamos de dimensiones? Irene Gómez. Pues, a ver, yo lo escuché, lo he escuchado varias veces, pero sobre todo lo suelo escuchar cuando vi la serie de Stranger Things. Stranger Things, ¿vale? Que hablaban de las dimensiones del espacio, ¿no? Cuando Sí. no me acuerdo ahora cómo se llama la chica, ¿cómo se llama? Eleven. Mujeres, no, hace tiempo que la vi y soy muy malo para los nombres. Cuando Eleven se concentraba y empezaba a sangrarle la nariz, se cambiaba de dimensión y aparecía en ese fondo negro como mojado, donde estaba ahí el Demogorgon y el bichito. Al final lo que estamos hablando es que habla de dimensiones. Una dimensión sería la Tierra, ¿no? El mundo normal, y luego otra dimensión era donde iba Eleven. Bueno, va un poco más o menos dedicado ahí. Entonces, cuando hablamos de dimensiones, existe una cosa que se llama una dimensión, ¿vale? 1D. Una dimensión es esto. A ver si aparece. No aparece, ¿no, chicos? No. Sí. No. Esto queda mejor cuando se ve en streaming. Ahora. Un puntito. Un punto es lo denominado a una dimensión. ¿Por qué? Porque en una dimensión no tenemos más medidas, solo tenemos una. Da igual, ese punto podría ser cualquier cosa, pero nosotros solamente podemos ver
una dimensión en ella. Entonces solamente vamos a ver un punto. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros introducimos dos dimensiones? Cuando ponemos dos dimensiones aparecen dos conceptos. Por un lado sería la altura y por otro lado sería la longitud. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, dibujo un cuadrado, este cuadrado tiene una altura y luego después también tiene una longitud o una base, mejor dicho. O una base. Como tenemos dos conceptos, se denomina dos dimensiones. ¿Entendido? Las dos dimensiones siempre son planos. ¿Ok? Si nosotros cogiéramos este cuadrado directamente, simplemente veríamos, pues eso, una cara de ese cuadrado. Bueno, una cara de ese cuadrado no, sino que lo veríamos totalmente una figura plana. Si la pusiéramos de lado, si nosotros la giráramos, ¿vale? Si nosotros la giráramos, pues podríamos ver simplemente una línea recta. ¿Ok? Si nosotros la viéramos, porque está en dos dimensiones. Normalmente cuando dibujamos cualquier figura geométrica en un folio, ¿vale? En un plano, que es ese folio, nosotros podemos dibujar en dos dimensiones. ¿Vale? Entonces, ahora después vamos a hablar de otra dimensión. A ver, venga. La que se denomina las tres dimensiones. Las tres dimensiones, ¿dónde la hemos escuchado normalmente lo de tres dimensiones? Carlos Fauce. Por ejemplo, yo lo oigo cuando venden maquetas en un supermercado, maquetas de 3D. De 3D, muy bien. O Maquetas en tres películas. dimensiones. Películas en 3D, muy bien. Porque las películas normalmente, ¿cómo podríamos decir que son? ¿En tres dimensiones, en dos dimensiones, en una dimensión? Carlos. En dos dimensiones. En dos dimensiones, vale. Porque solamente vemos lo largo y lo alto de la imagen, como decirlo así. Luego sí que es verdad de que aparece el concepto de tres dimensiones. En el concepto de tres dimensiones tenemos la altura, tenemos el ancho y tenemos un nuevo concepto, ¿vale? Cuando he puesto aquí longitud, podríamos también haberle llamado ancho, para así no variar. ¿Cuál es el tercer elemento que nos faltaría? Una altura, el ancho, Gabriel Bermúdez. ¿El volumen? No, el volumen no tiene nada que ver. Bueno, va relacionado con las dimensiones, pero no es justamente lo que estamos buscando aquí. Nicolás. ¿El fondo? El fondo, vale. ¿Alguna manera de llamar fondo que no sea fondo? Tiene un nombre específico. Si alguien lo sabe, que lo diga ahora mismo. No hace falta que espere el turno para levantar la mano. Porque como hay tres... Profundidad, muy bien. Vale, la profundidad. La profundidad lo único que quiere decir es que nosotros podemos tener, cuando nosotros cogemos cualquier figura, pensad en un cubo, ¿vale? En un dado. En un dado vosotros podéis ver diferentes caras a la vez. Podéis ver el largo de ese, o una maleta. Eso es muy típico cuando vas a viajar, que necesitas saber el alto, el ancho y la profundidad para ver si entra como maleta de cabina, quiere decir, o la tienen que meter dentro de la despensa. Sí. Entonces, nosotros tendríamos nuestro maravilloso cuadrado con nuestro ancho, con nuestra altura y nuestro ancho, y luego después lo que vamos a utilizar es un nuevo concepto. Vale. Esta línea de aquí se denomina profundidad. Entonces, ahora mismo podríamos ver la figura de tres dimensiones. Esas líneas discontinuas quiere decir que son los lados, por decirlo así, de la figura que nosotros no podemos ver desde este punto de vista. Porque dependiendo del punto de vista en el que estemos viendo la figura, puede variar. Todos sus lados, en las tres dimensiones, son iguales en este caso. Aunque nosotros veamos que este lado es más pequeño que, por ejemplo, este lado, eso es debido a que nosotros hacemos una trampa cuando pintamos en un folio. Cuando nosotros pintamos en un folio, tenemos que darle una figura en tres dimensiones, tenemos que variar un poco las longitudes para que tu cerebro entienda la profundidad. ¿Vale? Simplemente como anécdota.
Entonces, aquí tenemos las dimensiones que vamos a trabajar tanto en quinto como en sexto. En quinto nos vamos a centrar sobre todo en la de 2 dimensiones. Y luego ya después en sexto nos centraremos también en la de 3 dimensiones. Carlos, ¿qué duda tienes? Que yo creo hay más dimensiones porque en la feria ponía una experiencia de 7D. Vale, existen más dimensiones, es correcto, es totalmente correcto. Existen infinitas dimensiones. Lo que pasa que bajo el papel nosotros solamente podemos trabajar las 3 dimensiones. Que sepas que cuando te pone lo de los 7D, 6D y todo eso, bueno, al fin y al cabo es una manera de marketing para venderte que la realidad virtual. ¿Vale? Si alguna vez alguno de vosotros habéis jugado, pues yo que sé, algún videojuego, sabéis unas gafas de estas que son de realidad virtual, pues podréis estar integrados dentro de una actividad o un videojuego y lo veis todo, pues eso, de que hay profundidad, te puedes mover. Entonces, por ahí tratamos. Pero bueno, como ya hemos dicho, nos vamos a centrar sobre todo en las 2 dimensiones, que son las que nos importa por el momento. Mientras va cargando, dime. No, que he dicho vale yo. He dicho vale. Ah, muy bien. ¿Cuáles son los elementos de un polígono? Bueno, los elementos de un polígono, nosotros tenemos una figura geométrica aquí, ¿vale? Un polígono de estas características. Y lo primero de todo que vamos a tratar es el lado. ¿El lado qué es? Son los segmentos que forman la línea poligonal. Esto no te lo tienes que aprender de memoria como tal, pero sí que es verdad de que tienes que entender lo que es un segmento y lo que es una línea. Y entonces volvemos otra vez al repaso. Vosotros conocíais las figuras geométricas desde cuarto y luego también habéis visto otros conceptos, como por ejemplo esto y esto. Si hablamos primero de esto, ¿cómo se llama este elemento negro que tengo aquí? Gadea. Es que creo que es un vértice. No, Esto no es un vértice. Esto es un punto. Ah, vale. Fácil, seguro. sencillo. Es un punto. ¿Vale? Y luego lo segundo que tenemos aquí. Irene Ribel. No, le iba a bajar justo. ¿No sabes lo que es ese elemento? No, yo creo que sabía lo del punto, pero lo de la línea no. Alejandro Casanova. Que una línea. ¿El qué? Una línea, vale. Una línea. Una línea puede ser esto, esto, o más o menos esto. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo ahora en estos. ¿Cómo se denomina este tipo de línea, esta característica de esta línea? ¿Cómo se denomina? ¿Carla Gil? Paralela. No. Estamos hablando de línea, no de grupos de líneas. Aitor Blasco. Recta. Muy bien. Línea recta. Una línea recta. Entonces, cuando nosotros teníamos una línea recta, las líneas rectas son infinitas. Quiere decir que yo podría estar dibujando de aquí a aquí, podría seguir dibujando en el infinito y esa línea recta se podría hacer todo lo que quisieras y más. Pero lo que vamos a entender es que nosotros tenemos una línea recta, cualquiera. Cuando trabajamos con más líneas, existen diferentes características. Una de ellas es esta. Aquí tendríamos un caso, el caso número 1. El caso número 2. Tendríamos otra línea. Voy a pintarlas de diferentes colores. Y el caso número 3, que más o menos es lo mismo. A ver. Ok, tenemos 3 casos. El caso número 1, ¿cómo se llama? Carlota Barreña. Paralelas. Paralelas, muy bien. ¿Por qué se llama? ¿Qué son las rectas paralelas? Que no se cortan en un punto. Correcto. Las paralelas son aquellas líneas rectas que nunca se cortan en un punto. Nunca.
¿Vale? El caso 2. Gabriel Martín. El caso 2 es una línea cruzada. Cruzada. No, no está correcto. No es el término que se utiliza en geometría. Carla Gil. La siguiente es que se cruza con un segmento. No. Son dos líneas rectas. Así que tampoco vamos por ahí. Gadea. Son rectas perpendiculares, ¿no? La 2 no. Ah. Alejandro Casanova. Son rectas secantes, ¿era? Muy bien. Secantes. Las rectas secantes son aquellas que se cortan en un punto. ¿Vale? Y luego después, como ha dicho Gadea, el 3 son las que se denominan perpendiculares. Las perpendiculares son aquellas líneas... Vale. Son aquellas líneas secantes, pero que tienen una característica principal. ¿Cuál es esa característica de las rectas perpendiculares? Carlos Fauce. Que forman un más. Que forman un más. Buena apreciación, pero no va por ahí. Estamos hablando de geometría. ¿Gadea? Que tienen las 4 un ángulo recto. Correcto, ¿vale? Forman 4 ángulos rectos. Si os acordáis, no sé si lo habéis visto el año pasado, pero los ángulos rectos normalmente se dibujan con un cuadradito. Los ángulos normales, pues los dibujamos con una curva. ¿Vale? Bien. Entonces ya teníamos lo que es una línea recta. Sabemos lo que es un punto, sabemos lo que es una línea recta. Y luego también, cuando trabajamos con 3 tipos de líneas, bueno, pues podemos decir que son paralelas, son secantes o son perpendiculares. Ahora vamos a trabajar solamente con las líneas. Si yo tengo una línea recta, esto es una línea recta. O podemos omitir línea y podemos decir que es una recta. Y estos son los 3 casos que podemos encontrar. El caso 1 es una línea recta. El caso 2, de aquí, y el caso 3. El caso 2, ¿qué característica podemos ver? ¿Y de qué está compuesto? Héctor Sierra. Por un punto en el medio. Está formado por un punto y por una línea. Y entonces se ha generado se han generado dos elementos nuevos. ¿Cómo se llamaba este elemento? A estos 2 elementos que he creado y he dibujado. Una es secante. No, las secantes necesitas 2 líneas, 2 rectas, y en este caso no tenemos 2 rectas. ¿Cómo se llamaban este elemento? Perpendicular. No, corazón, te estás equivocando porque volvemos a lo mismo. Necesitas 2 líneas rectas y no estamos trabajando con 2 líneas rectas, estamos trabajando con una línea recta y con un punto. Héctor Riera se ha bajado. Gadea Solana. El punto, eso es un punto. No, pero esto es un punto, correcto. Y esto es una línea recta. Esto es un punto. Y esto es una línea recta. Pero se han creado 2 cosas nuevas. Seguro que ya lo veremos, si no con más calma, después. ¿Alguien se acuerda de cómo se llamaba este elemento? ¿Paula? No era una semirrecta. Muy bien. Esto es una semirrecta. Se han generado 2 semirrectas. Las semirrectas, como podéis ver en el dibujo, la semirrecta es un tipo de línea donde tiene un punto y luego después va al infinito. ¿Vale? Ay, que se me ha ido, ¿verdad? La semirrecta, pues, es justamente lo que acabamos de decir. Es un punto, ¿vale? Tiene un comienzo y luego después va al infinito. Ahora, ¿qué ocurre en el caso 3? En el caso 3, ¿qué es lo que ocurre? Martina Navas. Creo que es un segmento. Es un segmento, correcto. ¿Por qué? Pues porque es una línea que tiene principio y tiene fin. Porque tiene que tener...
porque lo delimitan los puntos en las que está dentro. Un segmento es desde un punto, es la línea recta que ocupa la distancia de un punto a otro. A eso se le denomina segmento. ¿Entendido? Bueno, pues ya hemos hecho un pequeño repaso de geometría hasta aquí. Entonces, vamos a seguir ahora con la presentación. Estábamos con el lado. Luego después, como podéis ver, tenemos ese punto que se llama vértice. Y el vértice, pues esos son los puntos que unen los lados de una figura. Luego después tenemos los ángulos. Veis que tenemos cada ángulo en cada una de las zonas. Que los ángulos simplemente es la amplitud de dos lados con un mismo vértice. ¿Entendemos este concepto? Es importante que lo entendáis ahora porque si no luego después os podéis liar. Guay. Y por último nos quedaría lo que se denomina la diagonal. Las diagonales. Las diagonales simplemente son segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Lo que quiere decir de no consecutivo es que no van seguidos. ¿Entendido? Uno de los vértices, por ejemplo, sería partir desde una diagonal podría ser unir este vértice con este otro. ¿Por qué no podríamos unir este vértice con este vértice? Porque entonces estaríamos dibujando el lado. ¿Entendido? Sí. Entonces, ay, le he dado con esto. Como podéis ver, tenemos diferentes diagonales que podemos formar dentro de una figura. Paula, ¿qué duda tienes? Ah, no, es que se me olvidó bajar la mano. Vale, Carlos. Que también había más cosas, lo del radio y más cosas. Pero el radio no es dentro de un polígono como tal, de este polígono. Esta característica de este polígono Es no es dentro de un círculo, creo. Ya, pero todavía no estamos viendo un círculo. Estamos viendo un polígono de estas características. ¿Vale? Es un repaso. Por eso sé que hay cosas que ya las habéis visto, pero bueno, vamos a repasarlas poco a poco. Bien, entonces por otro lado tenemos, después de saber los elementos que tenemos, podríamos decir cuáles son la clasificación de los polígonos. Hoy vamos a trabajar, hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta para poder clasificar los polígonos. El primero de todos es por el número de lados. Según el número de lados, simplemente no tiene mucho más misterio. 3 lados un triángulo, cuadrilátero 4 lados, pentágono 5 lados, hexágono 6 lados, heptágono, octógono, eneágono, decágono, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo. Un polígono puede ser, ahora mismo, espera un momentito, un polígono puede ser de infinitos lados. ¿Entendido? Sí, entendí. Ok, Laura, ¿qué duda tienes? Que no veo la pantalla, veo negro. Pues no sé muy bien. ¿Alguno más le pasa? No, No. yo solo veo parte, hay como una parte cortada. ¿Hay una parte cortada? Ah, Sí, que vale, se- Que lo ahora tienes sí. con Zoom, Carlos, que a mí me ha pasado también cuando estaba en Showbiz. Hay que quitarle el zoom. La verdad es que no sé si necesitáis mucho utilizar la opción de zoom en el iPad, porque... Pero bueno, eso ya queda a vuestro recaudo y vuestras decisiones. El poneros 20.000 millones de botones y cosas abajo. Entonces, Héctor, porfa, Sierra, ¿puedes dejar de hacer tanto ruido? Laura, ¿ya tienes tu duda solucionada? Ahora ya veo la pantalla. Vale, guay. Pues bájate la mano, porfa. Martina, Pérez, ¿qué te ocurre? Que de la página anterior no entiendo los dos últimos. No entiendo los dos últimos. Vale, voy a ver si me deja actuar. Vale. Vamos a volver al anterior. Uf, es que si no me va a salir así. Vale, los dos últimos estás hablando de los ángulos y los diagonales. ¿Y las diagonales? ¿Me equivoco? Sí. O sea, sí, de eso hablo. Vale. Un ángulo. ¿Quién le puede decir o quién le puede ayudar de qué es un ángulo? A Martina. O sea, Carla, sé que es ¿sí? un ángulo, pero no entiendo bien lo que ponía cuando salía ángulo, lo que ponía debajo Sí. no entiendo muy bien, pero sí que No te sí. preocupes.
Vamos a partir de la base de lo que es un ángulo. ¿Qué es un ángulo, Carla? Levanta la mano la primera. Pues es la amplitud que tienen dos lados. Que tienen dos lados. Imagínate, tenemos una línea recta y hacemos una recta secante. Esta recta se ha cortado en un punto. Entonces, la distancia que hay, la amplitud que existe desde una línea a otra, se le denomina ángulo. Vale. Ahora lo vamos a extrapolar a una figura geométrica. Imagínate que tenemos ahora mismo otra línea de otro color, ¿vale? Y hemos creado 3 puntos más. ¿Qué figura geométrica ahora mismo tenemos aquí? Un triángulo. Un triángulo, perfecto. Entonces, ¿cómo se llamaría la línea que tenemos aquí? ¿Cómo se llama? ¿Este segmento? ¿Cómo lo llamamos ahora? Si estamos hablando de un triángulo. No sé, la verdad. Lo acabamos de ver, Dios mío. Gabriel Bermúdez. ¿Un lado? Un lado, ¿vale? Tenemos el lado 1, tenemos el lado 2, tenemos el lado 3. Entonces, este ángulo sería la amplitud que hay entre dos lados, lado 1 y lado 3, con un mismo vértice. Este ángulo. Si nosotros estuviéramos hablando ahora mismo de este ángulo, ¿cuál es el vértice común? Voy a ponerles nombres. Este es el A, B y C. Si hablamos del lado 1 y del lado 2, ¿cuál es el vértice común? El B. El B. Y si hablamos del lado 2 y del lado 3, ¿cuál es el vértice común? El C. El C. Pues ya está. Pues es justamente eso, simplemente. La diagonal es que si nosotros, vamos a hacerlo con una figura un poco más fácil. Yo tengo aquí un cuadrado y elegimos este punto, este vértice. Si yo hago una línea recta desde el consecutivo, quiere decir el siguiente punto al que tengo, ya sea por la izquierda, ya sea por la izquierda o ya sea por la derecha, este siguiente punto sería. Entonces, esta línea recta que yo estoy generando se le denomina diagonal. Vale. Y se le llama consecutivo porque, bueno, en un cuadrado es fácil, sabes que hay 2 diagonales nada más. Por ejemplo, en un triángulo no existen diagonales. Porque al ser de 3 lados, nosotros no podemos buscar un punto consecutivo, ¿vale? Porque el siguiente punto, si yo elijo este punto de aquí, este es el primero que tengo. Y el consecutivo es otro lado. Así que por ejemplo, esta figura no tiene diagonales como tal. Como ya hemos dicho antes, la clasificación de los polígonos, simplemente tenéis que saber que se llaman, dependiendo del número de lados que tengan, tienen un nombre o tienen otro. Y luego, por último, a ver, ya lo pongo así, según sus lados. Según sus lados y según sus ángulos. Hay 2 tipos de polígonos. Los podemos clasificar de 2 formas. El primero, los que se llaman polígonos regulares. Ay, se ha quedado más pequeño. Polígonos regulares y los que se llaman polígonos irregulares. Los polígonos regulares, que son aquellos que tienen todos los lados y sus ángulos son iguales. Como por ejemplo, la figura que tenemos aquí y la figura que tenemos aquí. Un triángulo, porque tiene 3 lados, y un hexágono, porque tiene... ¿Cuántos lados tiene esta figura geométrica? Alain. Tiene 6 lados. Tiene 6 lados, ok. Entonces, normalmente cuando hablamos de este tipo de figuras, las figuras como son polígonos regulares, normalmente los podemos escuchar diciendo de que esto es un triángulo regular y esto es un hexágono regular, cuando hablamos en función de sus lados y de sus ángulos. Todos los ángulos que tiene esta figura son iguales y todos los lados que tiene estas figuras son iguales. Por otro lado tenemos los polígonos irregulares, que todos los lados y sus ángulos... ¡Ay! No lo he variado, perdonad. Lo voy a poner ahora.
A ver. No tienen que ser iguales. Simplemente, todos los lados y sus ángulos no tienen que ser iguales. Como por ejemplo, ¿qué tenemos? Pues tenemos la figura del rombo. El rombo, ¿cómo podríamos decir que es este? En la clasificación según sus lados, según el número de lados, ¿cómo denominaríamos o cómo se llama el rombo? Martina Pérez. Me encanta que la gente levante la mano y que luego después no responda o se calle. Gabriel Bermúdez. Que se me había bajado la mano antes. Sí, sí, sí. Vale, no pasa nada. Gabriel Bermúdez. Pues nada, a silenciar. Carla Gil. Es que yo creo Rombo irregular. No, no pasa nada, Gabriel. Rombo Llera. irregular. Héctor Llera. cuadrilátero. Es un cuadrilátero, correcto. Es un cuadrilátero. Lo que pasa es que sería un cuadrilátero irregular. Porque aunque tú puedas decir que en este caso que los lados del rombo sean iguales, ¿vale? Tengan la misma distancia, los ángulos, si os dais cuenta, no son iguales. Hay unos ángulos más grandes que otros. Y luego tenemos la figura típica, que es el pentágono irregular, que es la que tenemos aquí. ¿Vale? Bien, antes de que continuemos, nos vamos a ir al libro. Ahora os vais un momento. Y lo que vamos a hacer es una revisión rápida haciendo el ejercicio 1 en tu iPad y el ejercicio 1 en tu iPad también del punto 1 y 2 de las figuras planas. ¿Vale? Vale. Venga, pues vamos a ir yendo porque os voy a dejar, es muy rápido el primero, ¿eh? Así que os voy a dejar 2 minutos para ahora ya corregirlo entre todos y luego después corroboráis y comparáis. Bien, vamos a comenzar ya con la corrección del primer ejercicio, que es bastante fácil, de cuáles de estos polígonos son regulares y cuáles de ellos son irregulares. Bien, que levante la mano quien quiera hacerlo. Laura Mateo, ponte el audio, por favor.
Laura, ¿te puedes poner el audio, por favor? Ya. Vale, guay. Sería el amarillo, El color amarillo, el ¿Qué? cuadrado rosa, el cuadrado rosa, luego el otro rosa, ¿cuál? ¿El que tiene rosa clarito? los dos rosas, Los dos rosas, y el naranja y el azul, el naranja y el azul. clarito. Vale. El azul clarito, ¿no? Si ves la pantalla ahora, ¿sería correcto? ¿Alguien quiere decir algo en contra de Laura o quiera cambiar alguna cosa? O si no, le damos el OK, a ver si está todo bien. Inés, tienes la mano levantada. ¿Puedes ponerte el audio, por favor? Carla Gil. Que no se puede poner el micrófono. Ahora, que yo creo que el rosa clarito ese así como fucsia no es porque tiene, lo que tú has dicho es irregular porque tiene 2 ángulos agudos y 2 ángulos obtusos o rectos, no sé muy bien de qué. Esto sería obtuso y luego después. Pero bueno, correcto. Entonces deberíamos de quitar esta opción. Entonces tendríamos estas 4 figuras como figuras regulares. Sí. Una pregunta. La de las 4 figuras regulares, bueno, vamos a ir diciendo el tipo de figura. ¿Vale? Natalia, Vale. ¿ves mi cursor? ¿Cómo se llama esta figura en función de sus lados? Cuadrado. Cuadrilátero, ¿vale? Aitor, esta figura, ¿cómo se llama esta figura? En función de sus lados. Novenágono. Novenágono. ¿Cuántos lados tiene? 9. 9. ¿Cómo se llaman las figuras de 9 lados? Gadea. Daniela Lorente, ¿cómo se llaman las figuras de 9 lados? Eneágono. 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 Muy bien, Daniela. Es un eneágono. Alain, esta figura verde, ¿cómo la llamaríamos según sus lados? Alain. Pues nada, Alain no debe ni de estar ahora mismo con nosotros. Martina Pérez. Martina Pérez. Se llama... A ver. Quinteánogo, es que no estoy segura. Bueno, no, quinteágono no es. Gabriel Bermúdez. La figura verde de aquí. Pentágono, correcto, porque tiene 5 lados. La figura que tengo aquí, Carlota. Ay, perdona, que te he silenciado, mujer. Tranquilo. Hexágono. Hexágono, formado por 6 lados. Tendríamos triángulos. ¿Cómo se llama esta figura de aquí, Daniela Lorente? Daniela. Dani. Daniela. Carlos Fouce. Es un rombo. Es un rombo, aunque eso sería la forma popular, ¿vale?
Normalmente, si nos centráramos en el número de lados, Carlos, ¿qué tipo de figura sería? Un cuadrilátero. Un cuadrilátero. Y ya por último, y ya terminamos con esta figura de aquí, ¿cómo se llamaría? Martina, bájate la mano, porfa. Los que ya habéis participado, bajaros la mano para que vayan participando los nuevos. Por favor. Martina Navas, la figura gris. ¿Un decágono? Un decágono tiene 10 lados. 2, 4, que sí. 6, 8, 9, 10. Correcto. ¿Y qué ocurriría si tuviéramos una figura? Si tuviéramos una figura de 11 lados. Uy. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban las figuras de los polígonos de 11 lados? Héctor Sierra. No, Pablo. No, Onceágono. no. Más fácil todavía. Polígono de 11 lados. Ah, Si tuviera, pero claro, hay que tener mucho cuidado. A ver, los de 12 lados se llama dodecágono y existen diferentes nombres ya. Pero vamos, que si no nos acordamos, los típicos podemos decir que es un polígono de 12 lados, un polígono de 13 lados y ya está. Hombre, no, que no puedes decir es un polígono de 3 lados, porque se te exige como mínimo que sepas que es un triángulo. Carla, tenéis la mano levantada y Martina Navas también. No sé si es por dudas o porque queréis preguntar algo y si no, pues bajárosla, por favor. Bien. Hemos hecho el ejercicio anterior, el 1. ¿Habéis tenido algún problema con este ejercicio? Porque si no, seguimos un poco. No. ¿No? No. Bastante fácil, ¿no? Sí. Sí. Vale, entonces, simplemente vamos a tratar lo que tenemos aquí a continuación. Los triángulos. Los triángulos los podemos clasificar según sus lados. Porque aquí lo que es importante es que ahora mismo, cuando trabajamos con geometría, lo primero de todo hay que aprender los términos y aprender las clasificaciones. Y esto simplemente se aprende a base de estudiarlo, no tiene más. Si no te los estudias, al fin y al cabo, pues se te van olvidando. Lo que pasa que, bueno, contra más los uséis, es verdad de que es más fácil acordarte de ellos. Entonces, simplemente, la clasificación que tenemos con los triángulos son de dos maneras. Una, según sean sus lados o según sean sus ángulos. Si hablamos de lados, pueden ser 3 lados iguales, que no pone aquí el nombre, pero ¿cómo se llaman los triángulos que tienen todos sus lados iguales? A ver, que es que justamente tengo aquí esto puesto. A ver. Héctor, ¿y era? Equilátero. Correcto. Los triángulos equiláteros, los isósceles que tienen 2 lados iguales y los escalenos que no tienen ninguno de sus lados iguales. Por otro lado, tenemos los que sean los ángulos. Si tienen un ángulo recto, se les denomina ángulo rectángulo. Si tiene 3 ángulos agudos, se les denomina acutángulos. Y si tiene alguno de sus ángulos obtusos, serían el obtusángulo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque normalmente cuando te van a decir alguna figura, algunas veces no vas a encontrar la figura como tal de dibujada. Entonces te pueden dar detalles, te van a decir, pues tienes un ángulo o tienes un triángulo obtusángulo y ya te empiezas a contar. Entonces, si vosotros sabéis lo que es un triángulo obtusángulo, más o menos ya sabes qué figura puede ser de la que estamos hablando. Entonces es importante. Como ya hemos dicho, vamos a ir uniendo diferentes partes de esta unidad y de la siguiente. Y ahora simplemente, durante estos 10 minutillos, vamos a trabajar sobre lo que se denomina las áreas. Las áreas va relacionado con el tema anterior, con un tema que ya hemos visto, que son las superficies. Cuando nosotros tenemos una figura cualquiera, ¿vale? Tenemos un triángulo, por ejemplo, aquí. La superficie que ocupa toda la parte interior de la figura se le denomina área. Como el área y la superficie podemos decir que son iguales, pregunta ya de positivazo sería, ¿cuál es la unidad de medida que vamos a utilizar para las áreas? Paula Leal. Los metros cuadrados. Correcto. Muy bien, Paula. Te ganó un positivo. Los metros cuadrados. Vamos a trabajar los metros cuadrados. Entonces,
Cuando nosotros queremos cambiar de una unidad mayor a una unidad menor o viceversa, ¿cuál es el valor que tenemos que tener en cuenta para hacer dicho cambio? ¿Tenemos que multiplicar o tenemos que dividir? ¿Por cuánto? Nicolás Plaza. Por 10. Por 10. Error. Ah, no, por 100. Por 100. Porque estamos con áreas, estamos con superficies. Muy bien. Entonces, lo primero de todo que vamos a tratar ahora, aunque lo voy a decir rápido, es importante que lo tengamos claro. Tenemos un triángulo. Un triángulo está formado por 3 puntos, que normalmente a los puntos los vamos a llamar con letras mayúsculas. ¿Entendido? El punto A, el punto B y el punto C. Luego, si nos damos cuenta, tenemos... A ver, esperaros un momentito, a ver si lo puedo poner más pequeño. Bien. La línea ¿veis la línea verde que acabo de dibujar? Sí. Sí, Es un segmento, ¿vale? Que va de un punto a otro. Este segmento va de un punto a otro. Entonces, ¿cómo llamaríamos a este segmento? ¿Alguien lo sabe? Gabriel Bermúdez. Venga, nos tiramos a la piscina. una línea recta o... No, un lado. estamos hablando... Perdón, un lado. Sería un lado, correcto. Pero los lados lo llamaríamos de esta manera. AC. El lado AC. Porque va desde el punto A hasta el punto C. Si ahora yo pusiera otro lado, CB. ¿cómo llamaría a este lado? Inés Murillo. CB. CB o BC, ¿vale? CB o BC. Da igual, porque como vamos de un lado a otro, da igual. Normalmente se utiliza siempre por orden alfabético. ¿Entendido? Y ya luego, por último, nos quedaría este de aquí. ¿Cómo se llamaría? Pablo Cogollor. AB. Perdón, es que AB. No te preocupes. No pasa nada. AB. Si os dais cuenta, yo lo que estoy haciendo siempre es poner una línea encima. Que eso es lo que te dice que es un lado. ¿Entendido? Wow. Muy bien. Entonces, por otro lado, los triángulos tienen tres lados, 3 puntos, y luego después tiene otra característica más, que es, si nosotros lanzamos una línea perpendicular desde el punto A hasta la mitad del lado BC, esto tiene un nombre, que normalmente en el libro lo vais a ver con una A, pero nosotros le vamos a llamar ya como lo vais a tratar en secundaria, que es con una H. Esta H, ¿qué significa? ¿Alguien lo sabe? Carla Gil. No, pensaba que era una cosa, pero... Pues baja la mano, Carla, por favor. Martina Pérez, ¿lo sabes? No. No pasa nada. A altura, ¿vale? Se llama altura. Todos los triángulos tienen una altura y también tienen una cosa que se llama una B, que significa base. Para calcular el área del triángulo, utilizamos la siguiente expresión. Base por altura partido 2. Si nosotros realizamos este cálculo, podríamos averiguar lo que son el área o lo que ocupa la superficie de este triángulo. Bien, vamos a hacer un ejercicio y ya nos vamos. Así que vamos apuntándolo. Lo vamos a llamar calcula la superficie
sé dibujar. Pablo, Dime. estaba copiando el título y de repente se me ha ido la pantalla. Se me ha puesto todo en grande. No lo sé, míralo. Seguramente habrás tocado algún botón sin querer. Ya. Vale. Ey, no, esto no es. Mirad, tenemos el siguiente triángulo. De 3 centímetros cuadrados. Vale. Que bien sé escribir. De 4 centímetros cuadrados. Y luego por otro lado. Ay, Dios mío, qué idiota estoy. Perdonad, que me he equivocado. Te presento este triángulo. Este triángulo está formado por 3 lados. Según sus ángulos, ¿qué tipo de triángulo estamos hablando? Paula Leal. De un triángulo equilátero. No, no es equilátero. Porque no tiene todos sus lados ni tampoco tiene sus ángulos iguales. Natalia. No pasa nada. Según sus ángulos. Héctor Llera. Escaleno. Según sus ángulos, no sus lados. Es un triángulo escaleno según sus lados, pero según sus ángulos, Martina Pérez. No iba a decir también escaleno. Irene Gómez. Acutángulo. Acutángulo, correcto. Tenemos este triángulo acutángulo con una distancia, podéis ver, de entre sus lados de 3 centímetros, 4 centímetros o 7 decímetros y con una altura de 13 centímetros. Ahora yo os pregunto, ¿cuál es la superficie, el área de este triángulo? ¿Y cómo lo tengo que hacer? Vale, Gabriel, dale un momentito de tiempo y ahora después lo dices tú, ¿vale? Vale. Pablo, Dime. antes tú has dicho, creo, que iba en orden alfabético, entonces el tercero sería BC, ¿no? BC o CB, da igual, da igual. Normalmente se puede poner por orden alfabético, pero da igual cómo lo pongas. AC que CA significa lo mismo, porque la distancia desde este punto a este punto, de este punto a este, es la misma. Vale. Muy bien. ¿Podéis escribir, por favor, el resultado que os da? Simplemente todos, antes de que lo digamos en común. Acuérdate que son cuadrados, ¿eh? Qué gran detalle, Paula, por poner el 2. Vale.
vamos a ver. Gabriel Bermúdez, ¿cuál es la base de este triángulo? ¿Cuál de los 3 segmentos es la base de este triángulo? CB. CB, correcto. CB es la base de este triángulo. Los otros 2 no me hacen falta utilizarlos por el momento. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo he sumado 3 centímetros más 4 centímetros más 0,7 centímetros. ¿Por qué? Porque luego lo tengo que multiplicar por la altura, ¿no? No, Ah, pues entonces lo tengo mal. no pasa nada. Si os acordáis, el área es base por altura partido 2. Ah, Entonces, hemos empezado bien. La base. Vamos a utilizar la base. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora mismo? Carlota, ¿tendríamos que hacer algún cambio en la base para poder trabajar con ella? Sí, ¿Por qué? porque de decímetros lo pasamos a centímetros. Vale, pues vamos a hacerlo. El segmento CB, que mide 0,7 decímetros, ¿a qué es igual en centímetros? A 7 centímetros. Muy bien, a 7 centímetros. Ya tenemos la base. Y lo que haríamos sería poner un 7 aquí. ¿Por qué lo tenemos que multiplicar, Carlota? Por Si no te acuerdas, no pasa nada, ¿eh? no me acuerdo. Gadea 7 por 13. por 13 la altura. 7 por 13. Y luego ya después lo dividiríamos entre 2. ¿Cuánto da 7 por 13, Gadea? Da 45,5. 7 por 13 da 40. Perdón, 7 por 13 da 91. Da 91. 91 partido 2. Esto es una fracción, pero vamos a sacar el número decimal. ¿Qué tendríamos que hacer, Gadea? Pues hay que dividir 91 entre 2, ¿Vale? que da 45,5. No sé si había que sacar algún decimal, pero yo lo Sería lo suyo, porque es pequeñito. ¿Vale? 0,5 y daría 100. Y entonces te daría 45,5. Y entonces, ¿y qué medida sería esta? centímetros. ¿Centímetros cómo? Centímetros normales, ¿no? No, estamos hablando de superficie. Ah, pues Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Muy bien. ¿A quién le ha dado? Bajad la mano ahora en un momento. ¿Quién le había dado bien? Los 45,5. Muy bien, chicos. Bueno, pues, dime. A mí me ha dado la segunda porque lo había calculado mal. No pasa nada, ¿sabes? He sido un poco puñetero y os he puesto todos los lados, pero independientemente de que te den todos los lados, simplemente tendríamos que fijarnos en la base del triángulo. ¿Vale? Pues nada, chicos, de momento esto es una pequeña introducción para que sepáis lo que es. Mi recomendación es que en un momento del día, no de hoy, pero sí de estos días, de cara antes de que ya se manden las tareas para la semana que viene, echéis un ojo para que así podáis verlo. Y así os vaya sonando un poco todo. ¿Vale? Pues nada más. Nos vamos despidiendo ya, chicos, que ya os he robado un ratito de vuestro tiempo. Adiós. Adiós. Chao. Pablo, Dime. tengo una pregunta. Pues pregunta. Pero es de la TV, que me la cuenta ahora. Que, No pasa nada. cuando vayamos a subir lo de matemáticas, ¿te lo tenemos Sí. que subir al documento de nuevo o ya lo ves tú? Si yo te lo subimos. No, el documento lo veo yo, ¿vale? Lo que dices dentro de ese documento, yo lo voy a ver. Vale. ¿Vale? Así que no os preocupéis, no hace falta volver a subirlo. Vosotros directamente entráis, editáis el documento y ya está. Y ya luego después lo miro yo. Y luego
del primer ejercicio no entiendo lo que hay ahora. Vale, espera un momentito. Que ya me meto. Como estás hablando de tiempo, me imagino que será del repaso de sexagesimal. No, del anterior. Ah. ¿Esto? Sí. Vale. Mira, lo único que tienes que hacer es contar. Cuenta y escribe el área de cada figura. Entonces, si te das cuenta, voy a pintar ahora aunque sea, pero luego después lo borraré. Aquí tenemos dos tipos de figura. Tenemos las figuras que son los cuadrados y por otro lado tenemos las figuras que son los triángulos. Uy, que se me ha pintado. Lo único que tienes que hacer primero es contar. Cuentas cuadrados y cuentas triángulos. Pero si te das cuenta, un triángulo, si juntas otro triángulo y a este le das la vuelta, ¿qué figura te aparece si juntas esas dos figuritas verdes? Un cuadrado. Correcto, te va a aparecer un cuadrado. Entonces, lo primero que vas a hacer es recontar los cuadrados, recuentas los triángulos y luego después los triángulos los tendrás que adaptar para que te dé todo cuadrados. ¿Vale? Ah, vale. Simplemente eso. ¿Alguna duda más, chicos, de los deberes o de las actividades? No. ¿No? No. Muy bien. Bueno, pues que tengáis un feliz día y espero. Os han hecho ya las pruebas, ¿no? Me imagino, en Torrejón. No, me toca hoy. A mí